Continuamos con algunas de las mejores partidas de la actualidad y bueno, como la mayoría de ustedes saben, de momento el torneo que está teniendo mayor interés es el Norway Chess porque está la Superélite Mundial. Pero también hay otros de muchísima importancia, como por ejemplo el Open de Dubai y también el Campeonato de Clubes francés. Y es que, bueno, se ha presentado algo muy curioso en la primera ronda, en el top de 16, en donde se enfrentó el gran maestro francés Etienne Bacrot, que en su momento fue un superélite mundial, contra el genio de genios Vasily Ivanchuk, que por supuesto, aparte de ser élite durante muchísimo tiempo, de hecho fue retador al título mundial. Entonces, ¿qué es lo curioso de esta partida? Bueno, se lo voy a decir. Resulta que Ivanchuk pues está jugando el campeonato de clubes francés en Francia, en este caso le tocó contra un gran maestro francés y decidió jugarle la defensa francesa. Qué extraño eso, ¿verdad? 4 coincidencias allí, más o menos referente a Francia. Así que bueno, vamos a ver qué fue lo que sucedió en esta partida porque como les digo fue realmente fantástica. Ivanchuk definitivamente sigue siendo un genio. Con las piezas blancas, en esta partida el gran maestro francés Etienne Bacrot iniciaba con la jugada de 4, mientras que el genio Vasily Ivanchuk respondió con la jugada de 6. Como les dije aquí, jugó una francesa en Francia, en el campeonato de clubes francés, contra un gran maestro francés. D4 aquí por parte de Bacrot, D5 de Ivanchuk, E5 variante del avance, C5, C3, caballo C6, caballo F3, alfil D7, alfil E2 y caballo G7. Bueno, de momento una francesa de manual aquí, esto muy teórico. Enroque, C por D4, C por D4, caballo F5, comienzan las negras a presionar el punto D4, caballo C3 por parte de Bacrot, A6, rey H1, torre C8, A3 y H6. Bueno, aquí vemos la primera variación. Digamos que esta no es la mejor jugada en este tipo de posiciones. Aquí lo correcto es, como por ejemplo, dama B6, aumentando la presión sobre el peón de D4. Y tras alfil E3, caballo A5. Ojo, no se puede capturar aquí el peón de B2 porque sería un error terrible. Viene caballo A4 y la dama negra se despide de la partida. Pero bueno, Ivanchuk decide jugar H6, probablemente una jugada profiláctica con la idea de evitar los temas de caballo G5 o alfil G5. Aquí Bacrot juega alfil E3, desarrollando el alfil que normalmente defiende el peón de D4. Pero bueno, aquí quizá también a Bacrot le faltó jugar un poquito más arriesgado, ¿no? Aquí una jugada interesante es G4 y es que al jugar H6 las negras se crea un punto de ruptura que es G5. Eso sí, también hay que tener cuidado porque como en la francesa mayoritariamente las negras no se enrocan, la torre va a quedar ejerciendo poder sobre la columna H. Pero bueno, alfil E3 aquí por parte de Bacrot, caballo A5 de Ivanchuk que empieza a buscar las casillas blancas, alfil D3, caballo E7, torre C1 y caballo C4. Bueno, Ivanchuk ubicando su caballo en una muy buena casilla, de hecho ya amenaza un peón, torre C2 defendiendo, B5 reforzando ese tremendo caballo en C4, alfil C1. Con la idea de jugar B3, por supuesto, y expulsar el caballo. Y es que antes no se podía hacer porque a esta jugada viene caballo por A3 y las negras sencillamente ganan un peón porque en cualquier caso van a tener la jugada B5, B4 para defender el caballo. En lugar de eso, tras alfil C1, Ivanchuk juega caballo C6 y con este movimiento impide que su caballo sea desalojado. Pues si B3, de nuevo, el caballo puede capturar en A3 ya que el alfil lo defiende. Aquí Bacrot juega caballo E2, dama B6, Ivanchuk continúa con su plan, normalmente en la francesa se ataca por el flanco de dama, las blancas lo hacen por el flanco de rey o por el centro. Caballo F4 de Bacrot, A5 de Ivanchuk, alfil E3 y A4. Bueno, aquí las negras deciden cerrar un poco la posición para después buscar aprovechar las casillas blancas, por ejemplo caballo A5, caballo B3 y los caballos estarían muy fuertes. Caballo H5 aquí de Bacrot, que bueno, ya empieza a crear amenazas sobre los peoncitos de las negras. Y rey de 8, Ivanchuk comienza a apartarse del flanco de rey porque sabe que las blancas se dirigen hacia este sector. Caballo de 2 aquí de Bacrot. Y ahora caballo E7. Aquí quizá esta no es la mejor jugada, es un poco pasiva. Ya el caballo no debería ir a F5, las piezas deberían enfocarse en el flanco de dama. Por ejemplo, aquí lo más correcto es dama A5. Tras alfil por C4 y B por C4, dama F3 tal vez atacando el peón de F, pero alfil E8. Las negras tienen una posición aquí muy sólida. Además, esto es típico en la francesa, ¿no? Las negras se quedan atrás defendiéndose, pero después empiezan a aprovechar los contragolpes. Por ejemplo, con torre B8 presionando en B2, entre otras cosas.
En vez de eso, bueno, Iván Chu juega caballo E7, tiene el defecto de que impide la salida del alfil. Dama F3 por parte de Bacrot, que comienza a presionar los peones. Alfil E8 defendiendo. Y torre FC1, un error aquí del gran maestro francés, porque como les dije, las blancas están atacando por el flanco de rey. Entonces, ¿para qué llevar piezas al flanco de dama? Lo más correcto era quizá dama G4 para seguir con la iniciativa. La dama pasa de atacar el peón de F a atacar el peón G. Tras torre FC1, dama A5 de Iván Chu, que también se equivoca. Aquí de hecho tenía un pequeño golpe táctico que omite y era caballo por B2. Y es que aquí las negras sencillamente se ganan un peón. Si torre por B2, viene torre por C1 y las negras ganan. Y si en vez de eso torre por C8 jaque, pues viene caballo por C8 y sencillamente las negras tienen un peón de ventaja. En cambio, tras dama 5, Bacrot juega B4. Y bueno, aquí la posición se empieza a poner medio complicada porque en parte a las blancas les conviene que se abra la posición en este lado del tablero porque el rey parece estar más inseguro que el rey de las blancas. A por B3 de Iván Chu, que bueno, abre la posición. Caballo por B3 y dama por A3. Iván Chu sin miedo empieza a comer peones y su dama parece un poco extraña. Aquí las blancas juegan alfil por C4. Error porque bueno, aquí la posición negra va a quedar muy fuerte después de que queden los dos peones libres. Quizá era mejor torre B1. La idea es que si caballo C6, torre CC1. Aquí no estoy muy claro qué es lo que quieren hacer las blancas. Probablemente dama de 1 para torre A1 e intentar pasar por la columna A, pero parece que las negras ya están bien. Tras alfil por C4, Iván Chu por supuesto toma con el peón de D y ahora fíjense que tiene dos peones libres. Además ya está amenazando el caballo de B3. Y ahora Bacrot aquí, bueno, lanza la jugada D5. Una jugada que otra vez busca abrir la posición. Pero bueno, es bastante arriesgada. Quizá era mejor caballo F4 primero. El tema con esta jugada es que si las negras se comen el caballo en B3, pues las blancas logran una iniciativa brutal con torre por C8, caballo por dama B7 amenazando mate. Y tras alfil D7 defendiendo D5. Y bueno, aquí se arma la grande porque las blancas de momento tienen todo defendido. En cambio, tras la jugada de 5 directamente, bueno, Iván Chu se come ese peón con el caballo. Torre D2 de Bacrot, quizá era la idea, clavar el caballo. Amenaza torre por caballo. Rey C7 quitándose allí del rayo X. Y caballo F4. En este tipo de posiciones ya no se puede ser lento. Aquí ya hay que jugar muy rápido. Por ejemplo, explotar con torre A1 tratando de meter las piezas. Si dama por caballo, caballo F4, ahora sí, pero está la amenaza de la entrada con la torre. Aquí las negras deben jugar torre D8 defendiéndose porque si llegan a capturar el caballo, ¡pum! Torre A7 y mate a la siguiente jugada. Tras torre D8, bueno, torre por caballo por peón por dama por y aquí no hay claridad. Las blancas parecen estar perdidas porque tienen pieza de menos y estos dos peones. Pero en realidad las amenazas son muy graves. Se amenaza torre A7 y ahora quizá la única jugada es alfil A3 para impedirlo. Así que posición complejísima. Pero en vez de eso, Bacrot juega caballo F4 y ahora Iván Chu juega caballo por E3 sin miedo porque las piezas blancas todavía no están entrando. Y aquí, bueno, tiene Bacrot, comete el error final y es que juega dama por E3. Ya esta jugada es completamente perdedora. Aquí había que jugar torre A1 de nuevo. El último recurso es pasar por la columna A con la torre. Tras alfil C6, por ejemplo, viene dama por E3. Y si alfil C5, dama por C5, dama por caballo por C5, rey B6. Y bueno, aquí la única posibilidad es caballo D7 para salvar la pieza. Tras alfil por torre por. Y quizá las blancas puedan intentar marear con la pieza que tienen de ventaja. Aunque bueno, hay que ser sinceros aquí. Los dos peones parecen muy poderosos. Así que bueno, aquí ya era la única salvación. Pero tras dama por E3, Iván Chu juega rey B7. Quitándose de las amenazas y amenazando comerse el caballo. Bacrot juega torre A1 y ahora Iván Chu, el genio por supuesto, juega C por B3 sacrificando la dama, que por supuesto tampoco es que pueda ser capturada, ¿no? Porque las blancas pierden. Con esta jugada, básicamente Etienne Bacrot abandona la partida porque está totalmente perdido. Fíjense que aquí, por ejemplo, si se juega torre por A3, pues sencillamente viene torre C1 y esto finaliza con mate. Y si en lugar de eso se juega dama F3 jaque, por ejemplo, pues viene alfil C6. Se amenaza la dama, se amenaza la torre, la dama está defendida con el alfil. Aquí se puede jugar, por ejemplo, torre D7 para intentar. De hecho, esto fue lo que se jugó. Aquí Bacrot terminó jugando torre D7 primero.
Iván Chu jugó rey B8 y ahora sí el francés abandonó. Creí que había abandonado cuando le sacrificó la dama, pero no, fue en este momento porque se da cuenta de que su dama está amenazada y en realidad no hay nada que pueda hacer aquí el francés. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida curiosa del gran maestro Basil Ivanchuk, que jugó con muchísima clase? Ese sacrificio de dama al final fue espectacular. Todo un especialista en la francesa. En su momento pues lo era. Ahorita ya ha ido pasando el tiempo. Ya Ivanchuk no es tan joven como antes, pero sigue siendo un jugador temible. Así que si les gustó la partida, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierdan las partidas de este y otros torneos. Por supuesto, muy pendientes del Norway Chess, donde está participando, entre otros, Magnus Carlsen. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.